Vamos a tener la enseñanza de la palabra del Señor a partir de Mateo capítulo 7, versículo 24. Vamos a leer Mateo 7, 24 y oramos al Señor para pedirle que hable a nuestro corazón, porque continuamos con nuestro estudio del propósito, visión, misión y valores. Mateo capítulo 7, versículo 24. ¿Podemos leer, iglesia? Leamos por favor. Por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Cerremos nuestros ojos, oremos. Ora por ti mismo, ora por mí allá en casa, ora porque esta palabra llegue a lo más profundo de nuestro corazón. Padre, gracias. En esta mañana yo quiero alabarte y bendecirte en unidad con tu preciosa iglesia por tu palabra, porque tu palabra es verdad y tu verdad es liberadora. Libéranos hoy, Señor, nuestro corazón de toda atadura, de todo prejuicio, de todo temor. Que tu palabra cumpla el propósito por el cual tú la envías, Señor. Gracias. Que la información que vamos a compartir hoy sea oportuna, sea adecuada para ver lo que tú estás viendo, Señor, en Cristo Jesús. Muchas gracias. Yo te entrego mi vida, te la encomiendo especialmente. Te doy gracias por el privilegio que me das de dirigir el mensaje de tu palabra en esta mañana a tu hermosa iglesia, Señor, en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Déjenme hacer una referencia inicial, tomando como base este versículo, acerca de que el nombre de nuestra iglesia, Casa sobre la Roca, está tomado de este versículo, de este pasaje de la Biblia. Nuestra iglesia se llama Casa sobre la Roca porque el Señor, el Espíritu Santo, inspiró el corazón del pastor Darío cuando estaba leyendo este pasaje, y lo que Dios le dijo es: yo quiero casas, vidas cimentadas sobre mi palabra, sobre mi persona, sobre la roca que es Jesús. Eso es lo que yo quiero, que se cimienten las vidas sobre la roca. Y entonces allí el pastor fue sensible y tomó esta palabra como el nombre de nuestra iglesia, Casa sobre la Roca. Hoy vamos a ver la misión de la iglesia. ¿Cuál es la misión que Dios nos ha dado como iglesia? Ya vimos el propósito, facilitar el encuentro de las personas con Dios. Ya vimos la visión, hace 8 días, ahí está colgada la enseñanza en YouTube. Hoy veremos la misión. Pero primero definamos qué es una misión. Cuando hablamos de misión, ¿a qué nos estamos refiriendo? Pues a un trabajo, a una función o a un encargo que se debe cumplir. Eso es una misión. ¿Qué debemos hacer? ¿Cuál es el encargo que Dios nos ha dado? No en nuestro caso, como iglesia, como personas, como creyentes. ¿Cuál es la función, el encargo que nosotros debemos cumplir? ¿Qué es lo que Dios nos ha encomendado? Y la pregunta que nosotros nos debemos hacer en esta mañana es: ¿qué nos ha encomendado a cada uno de nosotros? ¿Qué ha encomendado Dios a nuestra vida? ¿Qué nos ha encomendado como familias? ¿Cuál es el encargo que Dios nos está encargando? ¿Qué es lo que Dios nos está dando? Como iglesia tenemos una misión. Vamos a verla en este momento en las pantallas. Mira la misión de Casa Roca: continuaremos construyendo casas sobre la roca. Esa es la misión que Dios nos está clarificando. Debemos seguir haciendo esto. Aquello que Dios le dio al pastor Darío tan intensamente, que recibió él en su corazón hace 34 años, de construir vidas sobre la roca. Dios está diciendo: eso es lo que tenemos que hacer. Continuaremos construyendo casas sobre la roca, llevando a la práctica la palabra de Dios. Vamos a seguir construyendo nuestra vida, nuestra familia, nuestros hogares, la sociedad sobre la roca. Fundaremos nuevas sedes de la iglesia en ciudades importantes del mundo. Desarrollaremos servicios de salud y seguiremos con el fortalecimiento de instituciones educativas, organizaciones económicas, programas de apoyo social y medios de comunicación impresos, digitales y audiovisuales. Lo que el Señor nos está encargando, la misión, está sintetizada en esto que estamos viendo. Vamos a
hablar con algún detalle para que conozcamos un poco la iglesia, para que nos enteremos todos, sepamos todos qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos como iglesia. Primero, continuar construyendo casas sobre la roca, llevando a la práctica la palabra de Dios. Bueno, vamos a centrar el sermón ahí, vamos a dejar este punto de último porque todo el sermón está centrado en este punto. Pero no se nos puede perder de vista esto. Nuestra misión es seguir construyendo casas sobre la roca. ¿Cómo está mi vida hoy? ¿Cómo está mi casa? ¿Cómo está mi familia? La misión que Dios nos da es construir sobre la roca. Fundaremos nuevas sedes de la iglesia en ciudades importantes del mundo. Las fundaciones de las iglesias es algo muy importante. El crecimiento que Dios nos quiere dar en este aspecto es muy importante. Hoy tenemos 33 sedes de la iglesia a nivel mundial. Tenemos 26 sedes en Colombia, tenemos una sede en Panamá, tenemos 4 en los Estados Unidos y 2 en España. ¿No? Qué bendición tan grande. Ahora, nosotros no nos podemos quedar con 33 sedes. La iglesia tiene que seguir creciendo en esto. Yo les pregunto a ustedes, ¿qué les parece la iglesia? ¿Qué les parece que Dios nos hubiera dado la oportunidad de esta, la nuestra, de Casa sobre la Roca Llano Grande? ¿Ha sido o no ha sido bendición? ¿Cuántas familias, cuántas personas en el mundo recibirán bendición cuando la iglesia se pueda abrir en esas ciudades? Hay que volver a contar la historia de cómo empezamos nosotros. Pronto estaremos contando la historia, porque uno no puede olvidar la historia. Solo déjenme recordarles algo, que desde el año 2006-2007 orábamos nosotros en Casa Roca, Medellín, por establecer la iglesia aquí en el Oriente Antioqueño. Desde aquella época ya orábamos, pidiéndole a Dios que nos diera la oportunidad de establecer la iglesia. Yo recuerdo esas oraciones del liderazgo, pensando en el Oriente Antioqueño. Estamos hablando de hace 15 años, ¿no? Y cómo olvidar cuando el Señor inquietó nuestro corazón, el corazón de Claudita y el mío, para decir, vamos a hacer el esfuerzo por abrir la obra en el Oriente Antioqueño, año 2012. Y cuando preparaba estas notas, recordé perfectamente que cuando queríamos abrir la obra aquí, nunca se me olvida, tuvimos tropiezos, tuvimos dificultades. La primera, solamente para que lo tengas ahí en conocimiento, cuando el Señor nos puso en el corazón a Claudita y a mí, a un grupo de líderes de la iglesia de Medellín, de establecer la iglesia no estaba abriendo iglesias. Casa Roca no estábamos abriendo iglesias. Fue el primer tropiezo que tuvimos. Y nosotros presentamos el proyecto y nuestros líderes nos dijeron, mire muchachos, qué bien, qué bendición, que Dios los bendiga, pero en este momento no estamos abriendo iglesias. Ponte los zapatos nuestros. Nosotros con ese fuego del Espíritu vamos a abrir la obra allá en Río Negro. No estamos abriendo iglesias. ¿Quién dijo que era fácil? Aquí estamos, para la gloria de Dios. Amén. ¿No le das un aplauso al Señor por eso? Entonces hay que seguir orando, que el Señor permita. Hay grupo formativo en Girardot en este momento. Esta es una iglesia que pronto se debe abrir y en muchas partes del mundo. Desarrollaremos servicios de salud. Esto es algo interesante con respecto de la misión, porque hay proyectos de servicio de salud, de centros de salud, a través de la Alianza Médica Cristiana. Lo que Dios tiene en el corazón y en el corazón del pastor Darío es establecer un hospital con la visión cristiana integral. Qué lindo sería eso cuando logremos alcanzar esos servicios de salud integrales, no solamente el cuerpo, sino el espíritu y el alma. Eso está en el corazón de Dios. Y el pastor Darío lleva años orando por esto. Y esta es la misión de la iglesia. Y vamos a establecer esos centros de salud. Respaldemos esa oración para que en algún momento se pueda establecer esos centros de salud y el hospital cristiano integral. Igualmente el fortalecimiento de instituciones educativas. Pues nosotros tenemos una institución de educación no formal que es el Instituto Bíblico con su facultad de teología. Esa educación no formal es una bendición poderlo tener.
pero también tenemos los colegios, el nuevo gimnasio cristiano en Bogotá y en Armenia. Y es una bendición el nuevo gimnasio cristiano, pero hay muchas personas orando. Yo sé, aquí en la iglesia lo hemos hablado con varias personas, de que se pudiera establecer el nuevo gimnasio cristiano aquí en el oriente antioqueño. ¿Qué les parece esa idea? Eso sería extraordinario. Y yo sé que hay padres orando por eso. Y quiero decirles una cosa, iglesia, en el corazón de Claudita y en el mío está muy fuerte esto, muy fuerte. Vamos a orar, no, ya estamos orando, sigamos orando y vamos a trabajar por eso, porque podamos tener el colegio aquí. El nuevo gimnasio cristiano es un colegio increíble, y si el Señor lo permite y está en la misión, pues hay que fortalecer esto, y qué maravilla sería tener el colegio aquí, ¿no? Entonces, bueno, ¿y qué tal el proyecto de la universidad? Que está en el corazón de Dios, en el corazón del pastor Darío, la Universidad Cristiana Integral. Eso es algo que también tenemos que orar y decir: Señor, vamos para adelante con esto. El fortalecimiento de organizaciones económicas. Hoy tenemos la cooperativa Redil, ya hace muchos años, que es una bendición, pero la idea de la cooperativa es que algún día se convierta también en banco y que podamos tener principios y valores cristianos en entidades de tipo económico para bendecir, y que se rompa el modelo de la banca tradicional. Eso sería hermoso. Entonces fíjense la cantidad de proyectos que hay. La cooperativa Redil es una bendición, ¿no? Es una bendición y está para el alcance de todos. Entonces, pues qué bendición que Dios nos ha dado a nosotros este encargo para transformar esta sociedad. Fortalecimiento de programas de apoyo social. Pues allí tenemos los internados de niñas y el de niños en Barcelona, Quindío, que son hermosos, hermosos. Los hogares de las niñas son una gran bendición. Y solo déjenme comentarles que nosotros en Casarroca Medellín y Casarroca Llano Grande somos los encargados de un hogar hermoso que tiene hoy 60 niñas, ¿no? 60 niñas, y ha sido bendición. Y quería contarles que durante el último año, por alguna razón que Dios sabe, Él nos ha permitido estar muy cerca del hogar a mi esposita y a mí. Y el trabajo que está haciendo Claudita con las niñas del hogar ha sido increíble. Y qué bendición tan grande. Yo le doy muchas gracias a Dios, porque Dios sabe cómo hace las cosas, ¿no? Y este tiempo ha sido muy, muy importante. Bendigo la vida de mi esposita porque ha estado ahí pendiente de las niñas, formando, enseñando, y ha sido una gran bendición. El trabajo que se hace con estas niñas es muy grande y muy importante. Verlas llegar al hogar y verlas siendo transformadas es algo maravilloso. Está en el corazón de Dios y tenemos que seguir fortaleciendo. Ya la capacidad del hogar está para 100 niñas. Hay 60, faltan 40. Entonces tenemos que orar que Dios ponga a las niñas, las que están en verdadero riesgo familiar, que lleguen allí a nuestros hogares para salir de allí con bendición. Ustedes vieron los grados que obtuvieron Xiomara y Paula, que ya son profesionales. Xiomi está trabajando ya en un colegio. Qué bendición tan grande, porque ya ella es licenciada. Bueno, no es licenciada, se me olvida el nombre de su profesión, pero ya está trabajando. Qué bendición tan grande. La iglesia está muy influenciada por Dios para la obra social, no solamente con los internados de las niñas, sino también a ayudar a toda la comunidad, ¿no? Solamente decirles que la iglesia ha dado más de 30 casas a madres cabeza de familia de situación muy difícil, completamente equipadas, ¿sí? Entonces esto ha sido una gran bendición. A lo largo de los años muchas personas han recibido esa bendición dentro de la iglesia. Y la ayuda económica que a través del Ministerio de Amor y Servicio reciben muchas personas, que es una gran bendición también. Mercados, pagos de arriendo, pagos de colegios, temas médicos, también ha sido una gran bendición. No se nos olvide que el sábado 28 tenemos el Bingo Más. El Bingo Más es recoger unos recursos allí para apoyar la fundación y los hogares. Va a ser una gran bendición y va a ser virtual, todos podemos participar. Entonces, a través de la página de Fundamás, www.fundamás.org, allí nos podemos enterar de mucha mayor información. El fortalecimiento de los medios de comunicación impresos, digitales y audiovisuales, también es otra parte de la misión. Tenemos la revista Hechos y Crónicas, que es una bendición.
La estamos enviando a través del grupo de difusión. La revista es increíble. Y ahí está su página de internet, ¿no? Revista Hechos y Crónicas. Tenemos el programa de televisión de Hechos y Crónicas. Hechos y Crónicas TV también. Venimos con una nueva página de internet que está increíble. La nueva página que se está desarrollando va a estar poderosísima. Y todas las iniciativas que tenemos, Casa Roca Radio en la página de internet, los canales de YouTube, la comunicación a través de las redes sociales, Instagram, Facebook. ¿Cómo hemos crecido nosotros, Casa Roca Llano Grande, en todos estos temas? A mí me alegra mucho. Hoy tenemos más de 1000 seguidores en Instagram, cuando hace un año ni siquiera funcionaba nuestro Instagram. Es el Señor. Más de 600 suscriptores en YouTube. Y todas estas cosas hoy son relevantes. No podemos dejarlas a un lado, porque a través de estos medios llegamos a muchas personas. Amén. Entonces debemos fortalecer todos los medios impresos y digitales y audiovisuales. Muy bien. Vamos a lo que nos concentra el sermón de hoy. Continuaremos construyendo casas sobre la roca, llevando a la práctica la palabra de Dios. Ubica tu Biblia, Mateo 7, 24 al 27, porque vamos a tener el primer análisis allí de esta parte de la misión. El Señor Jesucristo está terminando el sermón del monte, el que nosotros estamos estudiando aquí, que hemos hecho un paréntesis, pero este punto me sirve para hablar sobre el sermón del monte. Se ha reunido en un lugar donde las personas lo están escuchando, una multitud de personas, sus discípulos, y les está compartiendo las cosas claves de la manera de vivir del cristiano. El cristianismo como una manera de ser y de vivir más que como una religión. Y cuando está terminando, esto es lo que el Señor dice: por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone ¿en qué? En práctica. ¿Las pone en qué? En práctica. Es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. El Señor Jesucristo está diciéndole a los oyentes originales del Sermón del Monte que el que escucha las palabras que Él acaba de decirles y las lleva a la práctica, las pone en práctica, es comparado con una persona prudente. Diga conmigo: prudente. ¿Quién es una persona prudente? Una persona precavida, previsiva, que atiende. Una persona prudente es una persona que dice: esto es importante en la vida, yo voy a trabajar de esta manera en mi vida, ¿no? Esa persona prudente es el que escucha y practica. Escucha y practica. Escucha la palabra de Dios, la pone en práctica. Y cuando yo escucho la palabra y la pongo en práctica, estoy haciendo una construcción. Estoy construyendo mi vida sobre la roca que es Jesús. Estoy construyendo mi casa, mi hogar, mi familia, mi negocio, mi empresa, cuando yo tomo los principios de la palabra y los llevo a la práctica. No es solamente escuchar, es escuchar y practicar. Amén. Las dos cosas. Primero escuchamos, después practicamos. Y cuando yo escucho y practico, soy una persona prudente, previsivo, sabio, que estoy edificando mi vida, mi casa, mi hogar, mi familia, absolutamente todo. Somos seres integrales sobre la roca. ¿Qué significa construir o hacer una edificación sobre la roca? Que tiene cimientos fuertes, sólidos. Cuando tú buscas el cimiento y pones el cimiento sobre la roca, pueden venir dificultades, pero la casa se sostiene. Mira lo que dice el versículo 25. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Con todo, la casa no se derrumbó porque estaba cimentada ¿cómo? Sobre la roca. ¿Qué está diciendo el Señor Jesucristo? En la vida tenemos que pasar por dificultades. A mí me encanta eso de la palabra de Dios. La palabra de Dios nunca te va a disfrazar cómo es la vida en la realidad. La palabra de Dios no es un libro de ilusiones. La Biblia es un libro de realidades. En la Biblia vemos a personas comunes y corrientes como tú o como yo, de carne y hueso, teniendo que enfrentar dificultades. Una pandemia, la Biblia nos habla acerca de pandemias.
una crisis económica, una crisis social, una crisis personal, crisis de salud. En la palabra de Dios encontramos todo eso, porque la Biblia no disfraza absolutamente nada. La Biblia lo que se encarga es de decirnos, mire, estas son las realidades de la vida y se resuelven de esta manera, de la mano de Dios. Entonces Jesús dice, tú escuchas y practicas, y cuando haces eso pones un cimiento sólido para cuando vengan las dificultades, los vientos, los ríos que golpean fuerte contra la vida. Hay cosas que golpean tan duro en la vida, ¿no? Que lo sacuden a uno. Hay cosas que lo sacuden a uno, definitivamente. ¿Y por qué nuestra vida se mantiene firme? ¿Por qué no nos caemos? Porque estamos sobre la roca. La verdad, hay que decir que hay dificultades tan grandes en la vida de las personas que cuando no están sobre la roca se caen. Se caen. Y levantarse es terrible. Pero cuando uno está sobre la roca no quiere decir que uno no reciba el embate de estas cosas. Caen las lluvias, crecen los ríos, soplan los vientos, azotan la casa. Con todo, la casa no se derrumba. ¿Y por qué no se derrumba? Porque está sobre buen cimiento, que es el Señor, la palabra de Dios, Jesucristo, que es la roca. Versículo 26. Pero todo el que me oye estas palabras y no las pone en práctica es como un hombre insensato. Miren el antónimo. El uno es prudente, el otro es insensato. La una es una persona prudente y sabia, el otro es un insensato, un necio, que escucha. Escucha porque la palabra de Dios retumba. Escuchamos y no practica. Todo el que escucha y no practica, no las pone en práctica, es como un hombre insensato, una persona insensata que construyó su casa sobre la arena. Pero ¿quién va a construir una casa sobre la arena? Es la pregunta que uno se hace. ¿A qué constructor se le ocurre construir una casa sobre la arena? A los corruptos de Colombia, que hacen puentes débiles porque se roban la plata, ¿o no? Qué tristeza tener que hablar de estas cosas así, pero esa es la verdad. Ay, bendito. ¿Por qué tenemos nosotros que cambiar? Para cambiar ese modelo. Nosotros tenemos que llevar a la práctica la palabra de Dios para cambiar esos modelos que son los modelos tradicionales de la sociedad latinoamericana. Las cosas quedan mal hechas, se construye sobre la arena porque se construye sobre mentiras, sobre engaños, sobre corrupción, sobre robo, sobre falsedades. ¿Cómo van a quedar bien hechas? Como dijo alguien, antes. Qué tristeza. Eso hay que cambiarlo. Pero eso cambia conmigo, contigo, con cada uno de nosotros. Queremos que los políticos cambien y nosotros no cambiamos. Queremos que la gente cambie y nosotros ¿qué? Miremos primero para adentro. A mí me encanta mirar primero hacia adentro. Pero todo el que me oye estas palabras y no las pone en práctica es como un hombre insensato que construyó sobre la arena. Una construcción sobre la arena es una construcción sin cimientos, ¿no? Tú haces una casa y la tiras, la pones sobre la arena. Y dice el versículo 27, cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. ¿Y esta qué? Se derrumbó y grande fue su ruina. Pero ¿cómo no se iba a derrumbar? Era crónica de un derrumbe anunciado. Si construimos sobre la arena, lo que viene es la crisis. Lo que viene es el derrumbe, ¿no? Los que han estado en sesiones de consejería conmigo saben que a mí me gusta mucho ilustrar. A mí cuando nos sentamos y oramos, yo lo primero que saco son hojas y un lapicero y empiezo a dibujar, a ilustrar. Entonces yo he escuchado a muchas personas que han venido a esa consejería y yo dibujo las dos casas. Yo dibujo una casa sobre la roca y dibujo una casa sobre la arena. Y ilustro esto para que las personas puedan comprender lo que el Señor Jesucristo está diciendo. Esta casa se sostiene y se mantiene firme. Esta casa se derrumba. Tal vez la vida de muchas personas es una casa derrumbada. Pero el Señor Jesucristo nos dice cómo podemos resolver el problema. Si tal vez mi vida está derrumbada en algún área, si tal vez en alguna situación, en mi hogar, en mi familia, en mi economía, en algún área de mi vida, ya hay una crisis, ya hay un derrumbe, ya hay un problema, eso tiene solución, como lo dijimos hace 8 días, amén. Y la solución es escuchar y practicar.
Yo escucho, yo practico, yo levanto la casa que está sobre la arena, que está en ruinas, yo la levanto. Eso pasó en mi propia vida. Y eso ha pasado en la vida de todos nosotros. De todo el que escucha y practica, cambia la construcción. Entonces yo empiezo a colocar cosas, no presiones que vienen presiones, dificultades en todas las áreas de la vida. Y la casa que está sobre la roca firme y la otra débil. Y así nos vamos entendiendo en la consejería. Porque el Señor Jesucristo dice que solo hay dos formas de construir: sobre la roca o sobre la arena, no más. O construimos sobre la roca o construimos sobre la arena. ¿Dónde más vamos a construir? No hay más cimientos. O hay cimientos sólidos o hay cimientos débiles. Hay cimientos fuertes o hay cimientos que no sirven. Entonces cuando yo termino esa ilustración, ese dibujo, yo pinto las bases de la casa y le digo a las parejas o a las personas, a los hombres que atiendo en consejería, lo que hay que cambiar son las bases. Lo que está mal puesto son las bases, hay que cambiar las bases. ¿Dónde construimos? ¿Cómo venimos construyendo? Cambiémosla. Hagámoslo diferente, hagámoslo distinto. La casa sobre la roca no se derrumba. La misión que tiene la iglesia dada por Dios es seguir construyendo casas sobre la roca. Seguir construyendo vidas sobre la roca. Y cuando decimos que es la misión de la iglesia, claro, es como colectividad, pero es la misión que cada uno de nosotros tiene. Esa es tu misión, Carlitos. Construir tu vida sobre la roca. Y la tuya, Glorita, John, la de todos, Domingo. Y cuando nosotros construimos nuestra vida, mi vida se construye sobre la roca, entonces construyo mi hogar, mi familia sobre la roca, ¿no? Cuando nosotros llegamos a la iglesia con tantas dificultades y comprendimos de qué se trataba el cristianismo, de escuchar y practicar, dijimos, vamos a hacerlo. Y qué hermoso cuando yo empecé a ver la vida de Claudita transformada. Cómo Claudia escuchaba la palabra del Señor y la llevaba a la práctica. Y lo hermoso que fue para ella ver mi vida, cómo se estaba transformando. Cómo escuchaba yo la palabra de Dios y la llevaba a la práctica. Eso fue maravilloso. Nuestra relación de amor con Claudita ha sido una relación hermosa de 34 años. Pero tuvo un tiempo muy difícil porque estábamos construidos sobre la arena. Pero cuando vimos que había posibilidad de solventar ese amor con la palabra, de solventarlo con realidades espirituales palpables, es que esto es para vivirlo, esto es para disfrutarlo. No es que es una religión por allá, no, aquí no estamos hablando de religión, hermano. Aquí estamos hablando de vida en la palabra, de vida para los hogares, de vida para las personas. Que si yo venía haciéndolo mal, yo cambio esas bases y me pongo sobre la roca. Ahora, pensaba yo, debemos hacer de la palabra de Dios nuestro diario vivir. Porque ¿cómo voy a construir mi vida sobre la roca si yo no hago de la palabra de Dios mi diario vivir? Si yo no conozco la Biblia, si yo no conozco la palabra. ¿Qué significa esto? Llevar a la práctica la palabra de Dios. La palabra de Dios se puede practicar. Pero aquí hay una pregunta: ¿dónde está contenida la palabra de Dios? Cuando hablamos de practicar la palabra, llevar a la práctica la palabra de Dios, ¿de qué estamos hablando? ¿Dónde está contenida la palabra de Dios? Pues está contenida en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, en la Biblia. Mira lo que dice el Salmo 119, 160. La suma de tus palabras es la verdad. Tus rectos juicios permanecen para siempre. ¿Qué es lo que permanece? La palabra de Dios, la Biblia, toda la Biblia, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Estaba pensando cuando construí esta parte del sermón que evidentemente yo soy un predicador muy neotestamentario. Eso es cierto. Tú te pones a mirar, la mayoría de mis sermones están basados en el Nuevo Testamento. Yo tengo ese enfoque, ese énfasis. Pero no quiere decir que no estime que el Antiguo Testamento es la palabra de Dios. Estaría por fuera de la sana doctrina. Ahora, si ustedes están participando en los servicios de los miércoles, se están dando cuenta qué cantidad de palabras del Antiguo Testamento estamos allí predicando, porque es que es la suma de tus palabras la que es la verdad. Toda la Biblia. Entonces aquí cabe una pregunta: ¿cuál es mi interacción con la Biblia?
Jesús dijo: todo el que escucha estas palabras y las pone en práctica es un hombre, una mujer, una persona prudente que edifica su casa sobre la roca. Son las palabras de Dios. Es la palabra de Dios. Aquí dice: tus rectos juicios permanecen para siempre. La Biblia dice que cielo y tierra pasarán, pero que la palabra de Dios no pasará jamás, que se va a mantener siempre fiel, firme. La palabra de Dios es una roca firme, como lo es Dios mismo. Entonces, ¿cuál es mi interacción con la Biblia? ¿Estoy haciendo un devocional? ¿Qué es el devocional, pastor? Es un tiempo que apartamos para la lectura de la Biblia cotidianamente y para la oración. Es un tiempo que apartamos para tomar la Biblia, leerla y orar y aprender y edificarnos. Este año estamos haciendo nuestro devocional de Abraham 3:6-5 y gracias a Dios muchas personas lo están haciendo, pero no te limites solo a ese devocional. Yo, por ejemplo, tengo mi devocional personal con el estudio de la palabra. Además, escucho y leo el de Abraham 3:6-5. Además de, pero tomo la Biblia y me pongo a estudiarla, porque la Biblia dice, Jesús dijo: el que escucha estas palabras y las pone en práctica. Es toda la palabra interpretada correcta y adecuadamente. Entonces tenemos que valorar la Biblia como palabra de Dios. Vamos a 2 Timoteo 3:16-17. 2 Timoteo 3:16-17 y veamos lo que dice aquí la palabra del Señor. Toda la escritura es inspirada ¿por quién? Por Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios. La palabra de Dios fue inspirada por Dios. Dios utilizó a diferentes personas que la escribieron, pero Él los inspiró. Por eso hablamos cuando estudiamos en el Instituto Bíblico de la inspiración y de la revelación de la palabra. Él inspiró a los autores, al rey David a escribir los salmos, a Salomón a escribir los proverbios, a los profetas a escribir los libros, a los apóstoles a escribir las cartas, a narrar los hechos de Jesús en los evangelios. Pero toda esa escritura es inspirada por Dios. Y algo que es inspirado por Dios, mira lo que dice la Biblia, es útil para enseñar. La Biblia es inspirada por Dios y útil. ¿Para qué es la Biblia? Útil para utilizarla, para practicarla. Por mucho tiempo la palabra de Dios, la Biblia, estuvo en manos de élites religiosas. Por mucho tiempo, históricamente, la Biblia ha estado en manos de élites religiosas que se han tomado la licencia de ser ellos los únicos que interpretan la Biblia. Pero yo me pregunto, algo que Dios inspiró y que es útil, ¿es para que esté en manos de unos pocos? Algo que Dios inspiró y que es útil para enseñar, ¿es para que yo lo desconozca? ¿O será que Dios quiere que yo lo conozca? Porque no tendría sentido que Jesús dijera: miren, estas son las palabras, pónganlas en práctica y convierta su casa sobre la roca. ¿Cuáles palabras? Si no la conozco, si no la sé, si no la entiendo, si no sé de qué se trata. Entonces Jesús estaría contradiciendo. Pero no hay contradicción en la Biblia. Amén. Son las palabras de Dios las que nos permiten construir sobre la roca. La Biblia dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Nosotros necesitamos aprender. Un esposo necesita aprender cómo ser un buen esposo. Amén, los hombres. ¿Y dónde podemos aprenderlo? En la Biblia. Y una esposa necesita aprender cómo ser una buena esposa. Amén, chicas. Eso está en la palabra. Y los padres para ser mejores padres, y los hijos para ser mejores hijos, y los empresarios y los trabajadores. Ahí está en la palabra. Es que la Biblia nos habla de todos los temas. Y si no la conocemos, la Biblia dice que fue inspirada por Dios y es útil para enseñar. Si nos acercamos a ella, vamos a aprender el manejo de los negocios. Yo no, en esa clase de manejo del dinero de Libli. Qué bendición tan grande. La Biblia da los principios para el manejo económico. Y si no los conocemos, y nos dice cómo manejar las relaciones, los noviazgos, las amistades, los matrimonios, y si no lo conocemos,
La Biblia dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Pero sigue diciendo, para reprender, porque hay cosas que no las venimos haciendo bien. Y entonces, ¿qué hace la palabra de Dios? Nos jala las orejas. Por ahí no es, mijo. Nos regaña. A mí me encanta cuando la palabra de Dios me reprende, porque me está diciendo pilas, pilas. Ahora, ¿para qué no se utiliza la Biblia? Es que hay gente que no entiende bien esto. Tomar la Biblia para estar regañando todo el tiempo al esposo, por ejemplo, o a los hijos. Es que la Biblia dice y no sé qué, y la cantaleta bíblica. Ah, qué cosa tan aburridora, hermano. Claro, en algún momento hay que decirle a los hijos, no se te olvide que la palabra dice esto. Y debemos practicarla si queremos tener casa sobre la roca. Pero no hay nada más fastidioso que un regaño bíblico todo el tiempo, constante. Yo creo que eso no construye. Lo que construye más es modelar. Modelar, mira, mijo, se hace así. Pablo decía, imiten a Cristo imítenme a mí, así como yo imito a Cristo. Si yo cojo a mis hijos a cantaleta bíblica y ellos ven que yo hago otra cosa en la casa, que yo no estoy viviendo lo que les estoy diciendo que ellos vivan, eso no suele pasar muchas veces. Por eso les cuento el chiste de el pastor que está predicando un día, y aquí lo tengo muy bien ilustrado, porque dicen que la esposa llegó con un camión. Allá hay un camión, por eso digo que está bien ilustrado. Allí está el camión de Wilsito, y Wilson a veces mueve trasteos. Que la esposa llegó con un camión, con el camión de trasteos a la iglesia, y el pastor le dijo, mi amor, pero ¿tú qué haces aquí? ¿Qué haces con ese camión? Me vengo a vivir a la iglesia porque tú aquí eres una gran persona. Si yo cojo a mis hijos y les digo, esto es lo que dice la Biblia, esto es lo que tienen que hacer, pero yo no lo estoy haciendo en la casa. Ahora, la Biblia me reprende a mí para que aprendamos nosotros, cada uno personalmente, a hacer las cosas como Dios quiere, amén. Para corregir. Es que traemos desviaciones en muchos aspectos de la vida. Desviaciones que aprendimos por crianza. Desviaciones, cuando me refiero a una desviación, es que estamos por fuera de lo que dice la palabra. La palabra nos muestra un camino, y nosotros hemos podido aprender cosas distintas por formación, por crianza, en nuestro hogar, en los colegios, en muchas partes, y traemos desviaciones frente a la palabra. ¿Y sabes qué dice la palabra? Que ella es útil para corregir. Corrija el camino. Es por este lado, es de esta manera. Entonces yo corrijo. Puede ser que traiga un error. Puede ser que nosotros traigamos patrones de familia o patrones que aprendimos de nuestro hogar que eran equivocados, y tenemos que corregirlos. Y para eso está la palabra. Qué hermoso, ¿no? Qué hermoso cuando yo puedo corregir, ¿no? El pastor Silvano Espíndola, nuestro pastor en Casarroca Boca Ratón, habla de una curva que hay por allá en la Patagonia. Él es argentino, y él dice que por allá hay una curva que tú tomas la curva y tú no te estás dando cuenta que te estás devolviendo. Es una curva muy extensa, muy larga, y vas en el carro y tú no te estás dando cuenta que cuando te das cuenta estás mirando hacia el norte otra vez. Venías hacia el sur y vas hacia el norte. A veces nosotros no nos damos cuenta cómo nos vamos desviando. ¿Y qué hace la palabra del Señor? Venga, corrija. De allá que muchos de nosotros hemos tenido que corregir formas de crianza, por ejemplo, de crianza de nuestros hijos, o maneras de manejar nuestras relaciones interpersonales, o los negocios. Eso es lo que hace la palabra del Señor. ¿No les parece hermoso? Espectacular. La Biblia está hecha para corregir, pues lo que haya que corregir lo corregimos. ¿Cuál es el problema? Y para instruir en la justicia, es decir, para hacer las cosas bien, para instruirnos en la justicia, para hacer lo correcto. ¿Cómo he interpretado yo la justicia? Lo correcto, ¿de acuerdo a quién? A Dios. No lo correcto de acuerdo a mi juicio, no. La justicia en la Biblia es el proceder correcto de acuerdo a lo que Dios piensa que es correcto. La Biblia está dada por Dios, fue inspirada y es útil para instruirme en hacer lo correcto, como Dios piensa que es correcto. Eso me parece hermoso. El camino de justicia está en la Biblia marcado de tapa a tapa. Y también está el camino de misericordia, claro, porque a veces en la justicia, cuando nosotros tenemos que hacer lo correcto, como les he contado,
Después de un proceso con personas en las empresas donde trabajaba, tuve que despedir personas. Uy, jefe, tenga misericordia, me llegaron a decir. Claro que tengo misericordia. Pero es que llevamos un proceso, esta persona no quiere cambiar. En la Biblia también hay camino de justicia, se tiene que ir. Porque es que así son las cosas. Y a veces tengamos cuidado con eso. A veces se nos va la mano en la misericordia y todo en pique, Dios diciendo, ¿y la justicia? Aplique lo correcto, es que tiene que hacer lo correcto. Y entonces permitimos relaciones que no son buenas y hacemos negocios que no son buenos y que no son santos, porque estamos por fuera de la justicia. Versículo 17: a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado, ¿para qué? Para toda buena obra. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, reprender, corregir, instruir, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado, es decir, completamente capacitado, integralmente capacitado para toda buena obra. ¿Y cuál es la mejor obra? ¿Cuál es la mejor obra? Construir nuestra vida sobre la roca. Esa es nuestra mejor obra. Construir nuestro hogar sobre la roca, nuestra familia, la vida de nuestros hijos que sea construida sobre la roca. ¿Habrá mejor obra que esa? ¿Habrá mejor obra que construir una vida sobre cimientos sólidos para que cuando vengan las dificultades la vida se sostenga? Yo no creo. Lo más hermoso de haber vivido el cristianismo para uno como padre es poder ver a sus hijos caminando de la mano del Señor. A mí eso me encanta. A los hijos no hay que evitarles las dificultades, hay que enseñarles a poner las bases para cuando vengan las dificultades las puedan soportar. Amén. Nosotros no les podemos evitar las dificultades. Ahora, permítame también decir eso, ya que estoy hablando del tema. Dios no tiene nietos, Dios tiene hijos. Nuestros hijos van a ser creyentes, ellos mismos deben decidirlo. Ellos tendrán que decidirlo en algún momento. Pero ¿por qué lo decidirán? Gracias. Porque quizá nosotros podamos ser un buen ejemplo para ellos, amén. Pero ellos tendrán que hacer su propia elección. Ahora, qué hermoso. Yo le doy gracias a Dios, en nuestro caso personal, porque ha sido de las cosas más hermosas de servir al Señor. Poder ver a nuestros hijos avanzar en la vida de la mano de Dios. Ha sido muy, muy hermoso. Construir la mejor obra, estar capacitados para la mejor obra, es escuchar y practicar. Escuchar y practicar. Por eso vamos a terminar en Santiago capítulo 1, versículo 22. Bueno, tengo dos pasajes más. Santiago 1, 22, 27. No se contenten solo con ¿qué, iglesia? Con escuchar la palabra. Santiago 1, 22 al 27. No se contenten solo con escuchar la palabra, ¿no? Venimos a la iglesia y decimos, tan bueno que estuvo el sermón. Esa palabra estuvo tremenda. Algunos decimos, esa palabra era para mí. Un día alguien me dijo, pastor, usted cada 8 días prepara un sermón para mí, ¿cierto? Le dije, sí, yo me levanto pensando, voy a preparar un sermón para fulano de tal. El Señor habla de manera increíble a nuestro corazón. Pero no debemos contentarnos solo con escuchar la palabra. Ay, tan chévere la palabra, tan bonita la palabra. Uy, la Biblia como es de hermosa. La Biblia es maravillosa, es un libro increíble. Quiero animar a las personas. Bueno, esto lo estaremos enseñando en el ADN. Carlitos, vamos a estar enseñando, ¿no? Cómo leer la Biblia también, empezar por los evangelios. Empecemos por el Evangelio de Juan para conocer a Jesús. Lo primero que tenemos que conocer es a nuestro Salvador y a nuestro Sanador, ¿no? Y después leemos los demás evangelios, los salmos, los proverbios. No se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan a ustedes mismos. Si tenemos gozo, alegría en escuchar la palabra, únicamente eso, dice la Biblia, se engañan a ustedes mismos. Uy, tan hermoso el sermón. ¿Y qué? Dice la Biblia, llévenla a la práctica.
No se contenten solo con escuchar la palabra, dice Santiago. Llévenla a la práctica. ¿Saben que Santiago, el que escribió esta epístola, su nombre original es Jacobo? Dios cambia el nombre de las personas, ¿no? Simón, Pedro. Saulo, Pablo. ¿Sí? Jacobo, Santiago. Es un hermano de Jesús. Este hombre es hermano de carne de Jesús. Jesús tuvo más hermanos, eso dice la Biblia. Y este hombre era hermano del Señor Jesucristo y era apóstol de Jesús. Qué tremendo, ¿no? Y Santiago dice: no se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan a ustedes mismos. Llévenla a la práctica. ¿Dónde está el secreto? En escuchar y practicar. ¿Qué escuchaste hoy en el sermón? ¿Qué te quedó como lección? Llévalo a la práctica. Llévalo a la práctica. El que escucha la palabra de Dios, atentos, versículo 23, pero no la pone en práctica, es como el que se mira el rostro en un espejo. Escucha, dice: el que escucha la palabra de Dios, yo la estoy escuchando, pero yo no la practico. Yo digo: tan bonita la palabra, ay, tan hermosa, los salmos, los proverbios, qué belleza. Las palabras de Jesús, la historia de Jesucristo, qué hermoso. Pero no lo pongo en práctica. Es como una persona que se mira en un espejo. Entonces tú por la mañana te miras en el espejo. Y después de mirarse se va y se olvida enseguida de cómo es. Miren, hay personas que se miran en el espejo una vez, 2 veces, 3 veces y muchas veces, porque se miran y se cuadran cualquier cosita y después se van y dicen: no, yo creo que es cuadrado y tengo que volver a cuadrarme. El que escucha la palabra y no la practica es como el que se mira en un espejo y se va y se olvida cómo era que yo estaba, cómo era que estaba peinado, qué fue lo que me puse. No hizo nada. La idea de mirarnos en un espejo es poder vernos como somos. Bueno, la palabra de Dios también un espejo, amén, que nos muestra cómo somos internamente, interiormente hablando. Pero quien se fija, ojo, quien se fija ¿cómo? Atentamente. Pero quien se fija atentamente en la ley perfecta, es decir, en toda la Biblia, que da libertad. ¿Qué da la palabra? Libertad. Cuando nosotros vivimos de acuerdo a la Biblia tenemos libertad. Jesús dijo: la verdad los hará libres. Uy, cuántas cadenas me quitó el Señor. Gracias, Señor, toda cadena. Cuando yo llegué a la iglesia llegué muy atado de muchas cosas, mentiras, engaños, maneras de vivir absurdas que había aprendido, y el Señor me liberó a través de la palabra de todas esas cadenas. La palabra de Dios libera de cadenas. Pero quien se fija atentamente, es decir, quien se mira en un espejo para ver los detalles, no solamente para correr, no, para ver los detalles. Quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad, atentos, y persevera en ella. Perseverar, perseverancia en la palabra. Se ha dicho que la vida cristiana es una maratón, no una carrera de velocidad. Ahora que pasaron los Juegos Olímpicos, me encanta. Tuve la oportunidad de ver varias competencias, ¿no? Las competencias de velocidad son increíbles, increíbles. Me encantó la competencia de velocidad de mujeres de 100 metros planos. 3 jamaiquinas, primero, segundo y tercer puesto. Impresionantes chicas para correr. Pero la carrera de velocidad se corre y ya. 100 metros ya. 10 segundos. La maratón es otro cuento. 42 kilómetros. Hay que tener energía. Hay que tener disposición. Hay que tener ganas. Hay que perseverar. Hay momentos en los que el que está corriendo maratón, uno de nuestros hijos, Pablo, le gusta correr la media maratón, 21. Y la corrió la maratón de Bogotá, las cosas en pandemia son increíbles. La maratón de Bogotá se corre en cualquier parte del mundo. La corrió en Medellín, increíble, ¿no? Esa es la pandemia. Me dijo: papá, hay momentos en que ya no daba más. No daba más. Hay momentos en el que no damos más. Amén, iglesia. Pero tenemos que seguir perseverando. Tenemos que seguir adelante. El que se fija atentamente en la palabra, en la ley perfecta,
y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá ¿qué? Bendición al practicarla. Qué lindo. El que se fija atentamente, el que no se olvida, el que persevera, el que no ha olvidado lo que dice la palabra de Dios, sino que lo hace, la lleva a la práctica, la mejor construcción, recibirá bendición al practicarla. Si alguien se cree religioso, pero no le pone freno a su lengua, se engaña a sí mismo y su religión no le sirve para nada. Yo a veces hago algunas autocríticas de la nación, de la iglesia, de mi propia persona. Déjenme hacer una de nuestro país y de nuestra sociedad latinoamericana. Este es un país y una sociedad religiosa que no le pone freno a la palabra. Religiosos que creen en Dios, dicen creer en Dios y hablan mal de las personas. Y critican y juzgan y bueno, juzgamos y criticamos, metámonos en el cuento. Así es esta nación, así es este mundo. Personas religiosas, nosotros no podemos ser así. ¿Creer en Dios para qué? ¿Creer en Dios para hablar mal de la gente? ¿Creer en Dios y no refrenar mi lengua? ¿Para criticar, para maldecir? ¿Para eso creemos en Dios? ¿Pero qué clase de falsedad es esa? ¿Qué clase de hipocresía es esa? La Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Amén. ¿Quieres conocer a alguien? Escúchalo hablar. Así de sencillo. ¿Quieres conocer a una persona? Escúchalo hablar. De la abundancia del corazón habla la boca. Si alguien se cree religioso pero no le pone freno a su lengua, se engaña a sí mismo y su religión no sirve para nada. La religión pura y sin mancha delante de Dios nuestro Padre es esta: atender a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y conservarse limpio de la corrupción de este mundo. La verdadera religión es ayudar, es atender a las necesidades de las demás personas y además guardarnos de la corrupción de este mundo. ¿Cómo es este mundo de acuerdo a lo que dice la palabra? Corrupto, corrompido. Así es este mundo y nosotros no nos podemos engañar. Este mundo es un mundo corrompido. Uy, ahí estamos viendo ese pasaje de Lot en el devocional de Abraham 3:6-5. No, eso está tremendo. Y lo que viene. Es un mundo corrompido. La misión que Dios nos ha dado como iglesia de construir casas sobre la roca, de fortalecer temas de salud, de fortalecer temas educativos, de fortalecer temas de audiovisuales, los programas, de fortalecer temas económicos, tiene que ver con romper el molde de este mundo, con romper el molde y poder hacer lo que Dios quiere que hagamos desde el cristianismo. De eso se trata la misión que Dios nos ha dado. Ayudar los hogares, ahí están, y tenemos que seguir creciendo y seguir ayudando, porque de eso se trata y para eso estamos todos. Dice aquí, y conservarse limpio de la corrupción del mundo. Bueno, ahora sí vamos a terminar en Romanos 12:2, por favor. Romanos 12:2. Esta escritura me encanta. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación ¿de qué? De su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. ¿Cómo es la voluntad de Dios? Buena, agradable y perfecta. ¿Y por qué hay personas que piensan que la voluntad de Dios es mala, desagradable e imperfecta? La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Eso lo vimos el miércoles. ¿Y por qué hay personas que piensan que la voluntad de Dios es mala, es desagradable y es perfecta? Este mundo cree que Dios está equivocado, que es un viejito anticuado. Eso cree este mundo, porque este mundo está corrompido y está promoviendo ideas que están por fuera de la palabra. Y muchas personas en el mundo ya las compraron o las están comprando. Y me preocupa mucho que los cristianos también lo estemos haciendo, como si no tuviéramos la palabra de Dios.
como si no tuviéramos el mensaje de la palabra. Jesús dijo, el que escucha la palabra y la practica, construye su casa sobre la arena. O nos amoldamos al mundo o nos amoldamos a la palabra de Dios. Amén, iglesia. ¿A qué nos vamos a amoldar? La misión de construir casas sobre la roca es amoldarnos a la palabra. ¿Qué dice la palabra sobre los matrimonios? No qué dice el mundo sobre los matrimonios. ¿Qué dice la Biblia sobre la familia? No qué dice el mundo. El mundo que diga lo que diga, pero la Biblia dice lo que dice, y la Biblia es la palabra de Dios. Amén. ¿Qué dice la Biblia sobre la familia? Dice que se constituye entre un hombre y una mujer, porque Dios creó a los hombres y creó a las mujeres. Y la Biblia dice que cuando Dios creó al hombre y creó a las mujeres, les quedó bien hecho. Eso dice la Biblia. Esto me quedó bien hecho, esto funciona. Lean Génesis 1 y Génesis 2. Cuando Dios creó el modelo de la familia, dijo, esto me quedó bien hecho, esto funciona. Ahora el pecado distorsionó la familia, y el pecado se metió en el mundo. Por eso hoy familia es cualquier cosa. El otro día hablaba con los jóvenes y les dije, ¿ustedes saben que hay un señor que se casó con una muñeca? Y ellos me decían, ¿verdad, pastor? Le dije, sí, se casó de verdad. Yo no sé si lo hizo para sacarle la piedra a los que no quieren eso o qué, pero se casó con una muñeca. ¿Y sabes qué dice la gente? Ay, tan bonito, mirarlo aquel, se casó con una muñeca. ¡Qué cosa tan absurda! Es un engaño. Y la gente está comprando esos engaños. Ay, es que la libertad de expresión, cualquiera es libre. Sí, es verdad, la gente es libre, que haga lo que quiera con su libertad, pero paga unas consecuencias. Eso dice la palabra, hay consecuencias de la libertad. Iglesia, o nos acomodamos a la palabra o nos acomodamos al mundo. Jesús dijo, el que escucha la palabra y la pone en práctica, construye una casa sobre la roca. ¿Quién me está indicando a mí cómo vivir mi vida? ¿El mundo o la palabra? ¿Quién me está indicando a mí cómo vivir y llevar mis negocios? ¿El mundo o la palabra? Firme aquí que nadie se da cuenta. Firme aquí. ¿Y qué es eso? Los hombres le ponen cachos a la esposa. Todos los hombres le ponen cachos a la esposa. ¿Usted qué me está hablando, hermano? La Biblia habla de la fidelidad conyugal. Amén. Un hombre para una mujer, y para siempre, y felices. No hay, estamos juntos y qué aburrición. No. Quiero decirles que nosotros cumplimos este año 34 años y estamos felices. No una relación perfecta, porque la materia prima de los matrimonios somos las personas y no somos perfectos, pero sí una relación feliz. Amén. ¿Quién me dice a mí cómo vivo mi vida? ¿El mundo o la palabra? A mí me duele mucho porque sé que hay cristianos confundidos con esto, pero no están en esta iglesia, porque aquí estamos aprendiendo la palabra del Señor. Jesús dijo, el que escucha la palabra y la pone en práctica, construye un hogar sobre la roca. El cimiento sólido viene de escuchar la palabra del Señor. Pero para no amoldarnos al mundo, para no terminar como el mundo, tenemos que renovar nuestra mente. Yo debo renovar mi mente. ¿Y cómo renuevo la mente? Con la palabra. Dice la palabra del Señor, sean transformados mediante la renovación de su mente. Para comprobar que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, necesito no transformarme al mundo y renovar mi mente. Así que digámosle al Señor, renueva mi mente, Señor. Renueva mi mente. Yo quiero construir hogares sobre la roca. La iglesia, el cristianismo es contracultura. La cultura va en un camino, la iglesia va en otra. Y vamos a tener que echarle mano a todas las herramientas necesarias para poder combatir todas las ideologías que nos están vendiendo hoy como cosas modernas, como cosas novedosas, como lo correcto. Y no se preocupe que cuando uno quiere hacer la voluntad del Señor, va a encontrar oposición. Y entonces va a encontrar quien nos diga que nosotros somos unos fanáticos, o unos religiosos, o unos retrógrados, o unos intolerantes. Pero no podemos vender principios de la palabra. Amén. Y tenemos que saber de qué equipo jugamos.
Jesús dijo: el que escucha y practica mi palabra edifica casa sobre la roca. ¿Dónde quiero edificar mi vida? ¿Dónde quiero que mis hijos edifiquen su vida? Vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios. Gracias, Señor. Gracias. En esta mañana, Señor, te alabamos y te bendecimos, porque tu palabra es verdad y tu palabra es clara, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Gracias porque a través de ella podemos comprender que tu voluntad es buena, es agradable y perfecta. Y además podemos establecer nuestra vida, nuestra casa sobre la roca. Quiero darte gracias en esta mañana, Señor, porque muchas de las vidas que están acá están siendo cambiadas de la arena a la roca. Muchos hogares están siendo cambiados de la arena a la roca. Gracias, Señor. Muchas familias están siendo cambiadas de la arena a la roca. Como consecuencia se sostendrán firmes aunque vengan las tormentas. Gracias, Señor. Yo quiero alabarte, yo quiero bendecirte con todo mi corazón, porque estamos en un proceso, cada uno de nosotros interior, de transformar nuestra manera de pensar, de corregir nuestra vida. Gracias, Señor. Quiero pedirte por corazones sensibles a tu Espíritu Santo, a tu palabra, empezando por el mío. Gracias, Padre, en el nombre del Señor Jesús. Yo te alabo, yo te bendigo, yo te doy gloria y honra a ti, Señor. Yo te doy gracias. Gracias por tu palabra es verdad y es más cortante que una espada de dos filos. Porque sé que esta palabra está penetrando en el fondo del corazón de los jóvenes, de los adultos, de los solteros, de los casados, de los matrimonios. Porque ya lo hicimos sin ti por muchos años. Ya lo hicimos a nuestra manera, ahora queremos hacerlo a la tuya, que es la que tiene resultados. Queremos vivir la palabra en los negocios, en el trabajo, en la familia, en el hogar, en las profesiones, en todo, Señor, vivir tu palabra para construir casas sobre la roca que no se caigan. Gracias por esa misión que nos has dado. Permítenos ver, Señor, esta misión completa. Hospitales, Señor mío, ayuda social. Permítenos ver, Señor, cómo crecemos en todo esto, con el propósito de establecer vidas, hogares, familias sobre la roca en Cristo Jesús, Señor. Gracias, gracias. Yo te alabo, yo te bendigo, yo te doy gloria y honra, Señor, en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Que Dios los bendiga. No sé si haya personas que vengan hoy por primera vez y me gustaría saludarlos. Si vienes por primera vez, levántame tu mano para saludarte. ¿Quién viene hoy por primera vez? Por aquí, por este lado. ¿Alguien viene por primera vez por allí? Dios los bendiga, Dios los bendiga. Qué bendición que están aquí. ¿Alguien más viene por primera vez? ¿Vieron cómo está llegando de gente a la iglesia? Lo que les dije en estos días, no se engañen porque vean sillas vacías. En 15 días no cabemos. Tenemos que comprar otra carpa, será para seguir hacia allí, mientras mantengamos los protocolos, ¿no? Entonces, bueno, gracias a Dios por eso. Qué lindo que están por primera vez aquí, que Dios los bendiga. Vamos a hacer una oración, no sé si en casa estás por primera vez. Si ya hiciste esta oración o no, me gustaría que la repitiéramos con todo el corazón. Vamos a acompañarlos a los que vinieron por primera vez y todos vamos a hacer esta oración. Por favor, repitan conmigo esto. Señor Jesucristo, yo te necesito. Abro la puerta de mi corazón y te pido que entres en él y hagas de mí la persona que tú quieres que yo sea. Yo reconozco que he cometido muchos errores, fallas y pecados. Hoy me arrepiento de todas esas cosas y acepto que tú fuiste a la cruz a morir por mis pecados. Señor Jesucristo, dame la vida que tienes para mí. Amén y amén. Si hiciste esta oración por primera vez allí en casa o aquí en la iglesia, que Dios te bendiga. Nos gustaría con ustedes que vienen hoy por primera vez saludarlos, conocerlos un poquito mejor. Por favor, John y Glorita, colóquense en pie un momentico. Ellos van a estar con ustedes allí detrás justamente para que los conozcamos, nos saludemos. Todas las personas nuevas que no hayan pasado por esa reunión pueden acompañar a John y a Gloria. Que Dios los bendiga. Está saliendo en el chat de la transmisión de YouTube un link para ingresar también a una reunión virtual. Si estás por primera vez, puedes ingresar allí.